Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud para permitir que Puntos de Vista llegue a sus hogares. Hoy tenemos una sola entrevista, una interesante entrevista donde conversaremos con el economista Ivanhoe N.G. Cortiña. Hay muchos temas importantes, pero básicamente un aviso que viene por ahí de reforma fiscal, pacto fiscal, como quiera que se le llame, ese tema parece que ya está en camino. Compró boletos para venir a República Dominicana. Antes de conversar sobre ese tema, vamos a hacer una breve pausa comercial. Ivanhoe, buenos días, ¿cómo se siente? Buenos días, Héctor. Gracias por darme nueva vez la oportunidad de estar en tu prestigioso programa Puntos de Vista y Palpitar Económico. Vamos a hablar sobre este tema que ya parece que no tiene vuelta, que no tiene retroceso, y es el tema del pacto fiscal para una reforma fiscal o tributaria, en fin, para una modificación del esquema impositivo y pudiera ser también del esquema fiscal, porque pudiera tener algún tipo de llamado en la forma en cómo se invierten o gastan los recursos que se producen o que generan o que forman el presupuesto nacional. Tú en tu blog has estado haciendo algunos señalamientos y me gustaría que también los compartamos por acá. Así que nada, ya parece que no hay vuelta atrás, a pesar de que tenemos referentes por ahí en Sudamérica que harían llamar a la gente. Pero bueno, buenos días, Ivanhoe. Sí, cómo no, buenos días, Héctor, nueva vez, y a los amigos televidentes. Ciertamente, como usted señala, es el propio presidente de la República, el señor Luis Abinader, quien ha puesto en la palestra pública la intención del gobierno, así como otros funcionarios también de otra categoría, en el que han de alguna forma revelado la intención de impulsar una reforma fiscal o un pacto fiscal en la República Dominicana. Si bien es cierto que tanto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo como en el propio programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno se contempla la posibilidad de realizar un pacto fiscal, no menos cierto es que los hacedores de políticas públicas deben tomar en cuenta un aspecto que tiene que ver con toda política económica, y es el relativo a la economía política, que justo fue lo que le pasó y le faltó al gobierno de Iván Duque en Colombia, en el que no supo medir el momento político, social por el que atraviesa ese país, y en forma casi unilateral sometieron por ante el Congreso de Colombia un proyecto de reforma fiscal que, aunque era un proyecto y lo sigue siendo, una reforma en aquel país de Colombia en lo que respecta a las finanzas públicas necesario, más sin embargo en el actual momento no es conveniente. Y ese es el punto de la economía política que tienen que valorar los hacedores de política económica. Saber en qué momento se encuentra un país, el contexto, para poder impulsar una iniciativa de la magnitud de un pacto fiscal o de una reforma fiscal, que es una política pública transversal
porque atraviesa todos los sectores de la economía y de la sociedad de un país. Y ahí, bueno, lamentablemente, en lo que ha pasado en Colombia ha sido lamentable, no solo porque el gobierno ha tenido que retirar el proyecto de reforma del Congreso de la República, enviando una señal a las agencias calificadoras de riesgo de que el gobierno no parece tener un control de la situación política y de la propia iniciativa de impulsar en forma consensuada un pacto fiscal. Y peor aún, el tema de las personas que han fallecido, que superan los 20 en Colombia, a causa de las protestas que se han generado en las principales ciudades como Cali, Medellín y la propia capital en Bogotá. Entonces, yo creo que ese es un espejo en el que la República Dominicana puede verse. Y más lejos está España, que acaba de anunciar también que estaría posponiendo para el año 2023 el intento de reforma fiscal, que tiene casi como necesidad la mayoría de todas las economías del mundo que tuvieron que atravesar y están atravesando por situaciones difíciles por el tipo de política expansiva que en el ámbito fiscal y también monetario se han implementado para combatir el tema de la pandemia y todo el confinamiento laboral, social, que eso implicó, y la contracción económica y la reducción de la economía y por lo tanto también del aumento de la pobreza en estos países. Entonces, esa situación anidó mayores dificultades en las finanzas públicas, tanto así que el esfuerzo fiscal, la fatiga fiscal han aumentado y se han reducido la posibilidad de poder lidiar con las finanzas públicas. Sin embargo, el momento no sigue siendo oportuno porque ahora en el caso dominicano es que se están dando las primeras señales de recuperación económica. Como usted ha podido ver, las autoridades han dicho que en el primer trimestre la economía dominicana ha alcanzado un crecimiento promedio de alrededor de un 3.3%, siendo el mes de marzo el que ha tenido el mejor crecimiento, que ya supera el rebote ponderal que ha tenido la economía dominicana, y en este caso ha sido un rebote ponderal positivo, porque el 10 y tanto por ciento que creció la economía en marzo supera 10.6, supera el menos 9.4, menos 9.3% que decreció en marzo del 2020. Por lo tanto, ese efecto ponderal positivo yo creo que es la señal inequívoca de que se ha iniciado la recuperación económica. Pero eso no quiere decir que estamos ya frente a una recuperación económica sostenible, porque recuerda, Héctor, que todavía el tema de la pandemia no ha sido controlada en el mundo y en la República Dominicana en términos absolutos, que permita una reapertura normal de todas las actividades económicas en el campo internacional y en el país. Por lo tanto, todavía esos niveles de incertidumbre están presentes en todas las economías, y aunque hay señales en el mundo de que empieza a recuperarse, tal vez no es el momento oportuno para impulsar un pacto fiscal o una reforma fiscal en los actuales momentos. Yo soy de lo que pienso, Héctor, que para iniciar un pacto fiscal se requerirá de que la economía dominicana muestre señales claras de que esta recuperación se está haciendo no solamente por una mera reacción de rebote, sino que la economía ya está echando las bases para el crecimiento en el tiempo, ¿no? Y en el espacio, en toda la geografía nacional, y que los principales sectores de la economía dominicana muestren de que ya están recuperándose en forma sostenida. De manera que yo no veo prudente que para el año 2021, al menos para el año 2021, se pueda impulsar un pacto fiscal en la República Dominicana. Y otro punto que a mí me preocupa es que la señal que se ha dado hasta ahora en la República Dominicana es que el gobierno parecería que tiene ya un borrador de propuesta de reforma fiscal y que lo estaría llevando al Consejo Económico Social. Si Pero eso se hace... Perdón, parece que se está discutiendo no sé si en una especie de gabinete económico o equipo que se tiene, pero creo que ese borrador lo están armando, el muñeco, diría yo. Así es, pero
es que no está, pero no es economía de la información. Este de política pública transversal no se pueden tomar en forma unilateral o en forma vertical, sino que hay que considerar todos los actores que interactúan en la vida nacional. De ahí que se está requiriendo de un consenso, especialmente por el tipo de coyuntura por la que vive el mundo, por la pandemia del COVID-19. Colombia, el gobierno de Colombia acaba de fracasar en este intento de reforma fiscal porque quiso hacer una reforma imponiéndola de arriba hacia abajo. Es decir, la consensuaron, pero a nivel del gobierno, no a nivel de toda la sociedad. Aquí, si se hace eso, estaríamos entonces matando la gallina de los huevos de oro en cuanto a que posiblemente no sería una propuesta de reforma fiscal que articule todas las opiniones de los sectores y la sociedad en general, que puedan opinar en forma válida, con calidad, para poder impulsar un pacto o una reforma fiscal que sea de carácter progresivo, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto público. Y de ahí que para lograr que esa progresividad se produzca en estos dos aspectos fundamentales de las finanzas públicas y también del financiamiento, que es el tercer componente, la tercera pata de esta reforma fiscal o pacto fiscal, necesariamente tiene que ser con el acercamiento con todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los trabajadores y a la sociedad en general. Porque en esto se produce una asimetría cuando se elaboran estas reformas fiscales unilaterales. Un pacto fiscal tiende a reducir la asimetría, es decir, la posición privilegiada que tienen los empresarios con el conocimiento, con las informaciones, y lo propio el gobierno, que maneja también informaciones privilegiadas y también frente a la sociedad, frente a los trabajadores, se produce una asimetría en cuanto a que un grupo, estos dos actores, gobierno y empresario, disponen de todas las informaciones relevantes e importantes y actualizadas, más los trabajadores no tienen el mismo nivel de información y por tanto, si se le invita, va a una mesa de negociación con desventaja. De ahí que la sociedad dominicana, yo he propuesto y aprovecho también tu medio para que los gremios de trabajadores y la sociedad o la sociedad civil se haga acompañar de gremios de profesionales independientes, de la academia, tanto pública como privada, para que pueda asistir en ese acompañamiento de un pacto fiscal a esos sectores que están en una posición asimétrica frente al gobierno y frente a los empresarios, de tal manera que la señalización que se envíe desde los que le corresponde hacer políticas públicas, una señalización honesta, transparente, en cuanto a que se le estaría dando participación con calidad a los actores que están llamados a participar para que no se produzca lo que acaba de acontecer en Colombia con este fracaso, que de seguro va a repercutir en la calificación de riesgo que le estarían dando las principales firmas calificadoras a Riesgo País de Colombia, ante la situación ahora que se ha producido, en donde las finanzas públicas no parecerían encontrar la sostenibilidad que se requiere para cumplir con los acreedores locales e internacionales, ante el hecho de que ha colapsado la propuesta del gobierno. Y entonces aquí tenemos nosotros que evitar que eso se produzca, ¿no? Y estamos en buen momento para que se invite en forma sincera, en forma Tenemos todavía algunos aspectos que debemos tocar en esta entrevista y uno de ellos sería una definición entre lo que es una reforma tributaria y una reforma fiscal. Pero antes de que procedamos a hablar sobre ese tema, vamos a hacer una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con el economista Ivanhoe N.G. Cortiñas. Yo antes de hacer la pausa comercial le había sugerido que nos dé una explicación para los televidentes que quizás no dominen el tema. ¿Cuál es la diferencia entre una reforma tributaria y una reforma fiscal? ¿Cómo no, Héctor? La reforma tributaria se reduce solamente a abordar el tema relativo a los ingresos que percibe el gobierno, especialmente los ingresos corrientes, que provienen de dos fuentes fundamentales. Una que tiene que ver con los impuestos internos, que vale decir lo que administra la Dirección General de Impuestos Internos, y los impuestos que provienen del comercio exterior, que se lo maneja o lo administra la Dirección General de Aduana a través de los gravámenes. De eso se trata una reforma tributaria, básicamente de los ingresos que percibe el Estado dominicano, especialmente del gobierno central. En cambio, una reforma fiscal es algo que más integral, abarca no solamente el componente de los ingresos, sino también que abarca el componente de los gastos y el componente también del financiamiento. En el caso de los gastos, cuando hablaba ahorita de que un pacto fiscal debe promover una política pública progresiva, me refería no solamente al tema de los ingresos, en cuanto a que se debe gravar en términos impositivos a los que más tienen, sino también que en términos del gasto público, el gobierno pueda ejecutar una política presupuestaria que alcance a la mayoría de los ciudadanos, a la mayor cantidad de habitantes, pero al mismo tiempo que ese gasto público tenga calidad en cuanto a que se destine a los sectores más vulnerables de la República Dominicana, y al mismo tiempo que esa calidad del gasto público, que forma parte de la reforma fiscal, abarque la parte del uso eficiente de los recursos, incluso los que van al ámbito del gasto de capital, porque resulta, Héctor, que el gasto de capital en la República Dominicana, especialmente lo que tiene que ver con inversiones, no contempla la parte de los costos unitarios. Es decir, aquí se realizan obras pudiéndose realizar esas mismas obras con menos recursos. Y eso se debe a que el gobierno no maneja una tipología para las distintas inversiones. Digamos, si se va a construir una escuela, no se maneja una tipología de proyectos de escuelas públicas. Si se va a construir un hospital, no se maneja una tipología de centros de salud que permita tener un presupuesto base a partir del cual las inversiones deben realizarse, e incluso los concursos. Eso puedo desarrollarlo en otro ambiente en el que uno pudiera explicar mejor el tema de la tipología de los proyectos de inversión en obras públicas. Y en cuanto al financiamiento, para completar el tema de la reforma fiscal, pues aunque en la ley de crédito público en la República Dominicana establece un límite del endeudamiento, cosa que mucha gente no lo sabe, ese límite del endeudamiento, para que pueda tener en sí un fundamento de mucho mayor peso y no produzca lo que ha producido en el país, que el endeudamiento ha seguido creciendo al punto que hoy día el del gobierno central o del sector público no financiero se sitúa en torno al 57% del PIB. Ese límite del endeudamiento tiene que estar establecido con consecuencias. Es decir, que cuando el gobierno o los funcionarios que se involucren en el tema del endeudamiento no cumplan con ese límite legal del endeudamiento, bueno, pues que hayan consecuencias en términos legales. De eso se trata una reforma fiscal, que aborde el tema del gasto, pero un gasto progresivo que abarque a la mayor cantidad de ciudadanos y que tenga una calidad del gasto público mejor que la que hemos tenido, como por ejemplo disponiendo de mayor gasto social, disponiendo de mayor gasto de capital, para obras de infraestructura, y en el campo de los ingresos, la parte que tiene que ver con que se graben más a los sectores que tienen más poder adquisitivo, más ingresos monetarios, que tienen más patrimonio, y no que sea regresivo, ¿no? Grabando más a los que menos tienen a través de los impuestos indirectos, y el financiamiento a través de una regla fiscal que establezca límites al endeudamiento, con un nivel de holgura para cuando se presenten situaciones como por ejemplo el de una pandemia, como por ejemplo una
catástrofe natural como un terremoto o bien un huracán. Sí, en el primer segmento tú citaste tu consideración de que entiende que ahora o este año no es momento para presentar una reforma fiscal por entender que la economía todavía, aunque tenga 2 meses con desempeño positivo, todavía no es tiempo suficiente como para ver si es un comportamiento consistente. Hace 2 semanas, me parece, mal no recuerdo, podrían ser 3, el BID dio a conocer de esos informes que ellos hacen periódicamente para América Latina y el Caribe. Y en el caso de República Dominicana, habló de que se necesita para la recuperación económica que haya una mejoría de los ingresos, que haya prácticamente una reforma, en el caso de ellos es tributaria, sugerencia. Entonces parecería como que hay como dos pensamientos en contra. Tu postura es contraria, diría yo, a la que plantea el BID. ¿Cómo explicaríamos esa situación? Muy sencillo, Héctor. El BID no está promoviendo con una propuesta como esa la parte que tiene que ver con el uso de la economía política. En mi caso, yo estoy promoviendo el uso de la economía política, que es una herramienta que ofrece la economía como ciencia para que las políticas públicas puedan elaborarse a partir del momento, del contexto que vive una nación. Y resulta que la República Dominicana ha tenido 3 momentos en su historia económica contemporánea difíciles, porque han estado acompañados de crisis. La crisis financiera, bancaria de los años 2003 y 2004, en donde la presión tributaria se situó en torno al 12%. Luego, la crisis financiera internacional del año 2007-2008, que situó a partir del 2008, 2009, 2010, también la presión tributaria en torno al 12%, un poco más. Y ahora en el 2020, por la crisis de pandemia, por COVID-19, que situó en el año 2020 la presión tributaria en torno al 12%. Esas 3 crisis financiera, internacional y sanitaria produjo una situación incómoda para las economías del mundo y también para la República Dominicana. Entonces, las políticas públicas tienen que elaborarse a partir de cuáles son las prioridades. ¿Cuál es la prioridad que tiene el mundo hoy día y la República Dominicana también? La recuperación económica y el control del COVID. No es el tema de las finanzas públicas, no es el tema del déficit. Eso es una vanidad en estos momentos. Porque la vida humana está por encima de la vanidad de presentar de que el déficit fiscal lo redujimos desde un 9 punto y algo a 7.7%, o ahora de 7.7% en el 2020 a 3% en el 2021. Eso es vanidad. Lo que tenemos que evitar es que los casi 3.500 dominicanos que ya fallecieron no se repita y no se multiplique por 2, para que al final del 2021 no tengamos 6.000 o 7.000 dominicanos que han fallecido por causa del COVID. Entonces, frente a un drama como ese, a una situación sanitaria complicada como esa, yo creo que la prioridad debe ser las vidas humanas, cuidar la calidad de vida de los dominicanos, cuidar la vida humana, y para ello no se debe priorizar una reforma fiscal, ni siquiera a través de un pacto fiscal, y mucho menos una reforma tributaria, porque las economías de nuestros países lo que requiere es de la recuperación económica y de una recuperación económica inclusiva que permita que los sectores sociales no queden al margen de esta recuperación, de tal manera que la pobreza pueda detenerse para que no siga creciendo como creció en el año 2020 en casi 4%, la pobreza general monetaria, por el tema del COVID-19. Por lo tanto, si bien es cierto que yo reconozco que las finanzas públicas necesitan y requieren de cambios,
y esos cambios implican una reforma fiscal, un pacto fiscal, más sin embargo entiendo que no es el momento. El momento debe reservarse para cuando se produzca una recuperación económica. Yo creo que al margen de un documento que pueda elaborar un organismo multilateral como es el Banco Interamericano de Desarrollo, al margen de eso, yo creo que es mejor valorar y ponderar lo que está ocurriendo en Colombia. Porque ya ese no es un documento, ese es un hecho real que estamos viviendo en progreso. Es decir, una semana de una situación en la que han fallecido más de 20 colombianos y decenas o centenares de heridos y con consecuencias negativas para el riesgo reputacional de ese país y el riesgo crediticio para ese país. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar eso y el gobierno debe buscar fórmula para que poder sostener una política fiscal que se maneje de acorde o de acuerdo a los tiempos de anormalidad, al tiempo atípico que vive la economía mundial y dominicana también, Héctor. Y no incidiría si se pospusiera en la dificultad que después crea, si se pospusiera, por ejemplo, para el 22 y para aplicarla en el 23, ya estaríamos prácticamente en el conteo regresivo del escenario político, que este es un país demasiado con una efervescencia política muy alta y donde incluso las decisiones económicas se miden mucho por el impacto político que pudiera tener. Bueno, si es el momento político, la variable más importante que van a aquilatar los hacedores de políticas públicas para promover el pacto fiscal o una reforma fiscal, de verdad que lo estaría lamentando. Y lo digo porque el momento que vive el mundo y la nación dominicana no es para que los intereses políticos partidarios estén por encima de los intereses de una sociedad. Los intereses de la sociedad están en detener la expansión del COVID, controlar la epidemia y al mismo tiempo, de forma simultánea, permitir una recuperación económica. Por lo tanto, el hecho de que en el 2003 estaríamos próximos a unas elecciones nacionales para elegir un nuevo presidente, perdón, en el 2023, para elegir un nuevo presidente en el 2024, no sea el año ideal para promover una reforma fiscal, estaríamos entonces posponiendo la solución de los problemas. Recuérdense que en la administración del presidente Medina, en forma, digamos, no responsable, no produjeron el pacto fiscal que requería el país en tiempos de normalidad, vale decir, en tiempos donde no había crisis, y se desaprovechó esa oportunidad en el 2012 hasta el 2019, que vivimos en tiempos de normalidad. Ahora que todavía vivimos en un tiempo de crisis sanitaria y también en parte económica, no podemos pretender impulsar una reforma fiscal o un pacto fiscal. Yo sí creo que el gobierno debe comenzar a articular a todo aquel que pueda opinar en materia de políticas públicas y particularmente de las finanzas públicas para que el país y el gobierno vaya avanzando en la elaboración de un documento consensuado, para que no pase lo que pasó en Colombia, consensuado, de tal manera que cuando las bases reales de la economía, vale decir, el crecimiento y la recuperación ya estén sobre base firme, entonces implementar el pacto fiscal ya consensuado. Pero en este momento la premura no debe impulsarnos a nosotros a generar un documento de reforma fiscal porque lo hayan elaborado 3 o 4 o 5 del equipo económico del gobierno y que lo socialice en el Consejo Económico y Social. No es suficiente. Yo creo que un pacto fiscal es una responsabilidad del país. Y como es una responsabilidad del país de corte transversal, tenemos que participar todos. Ese es el consejo y la opinión que yo puedo dar respecto al sentido de oportunidad y el sentido del uso de la economía política para la formulación de políticas públicas. Sería una especie de microestrategia nacional de desarrollo que fue un proceso de una amplia discusión con todos los sectores.
Ciertamente, esta micro, como usted lo denomina, tiene que tomar en cuenta la situación del momento. Tanto así que se pueda revertir el uso del gasto público. Porque ¿cómo es posible que en los primeros 4 meses del año 2021 el gasto de capital apenas se sitúe entre un 5 y un 6%? Y el gasto de corriente esté entre un 95 y un 94%. Nunca en la historia económica, oiga bien, estoy hablando en términos absolutos, Héctor, nunca en la historia económica dominicana el gasto de capital había sido tan bajo como el que está aconteciendo ahora mismo en estos primeros meses, en estos primeros 4 meses del año 2021. Si A usted mí me compara gustaría, me gustaría que incluso llegáramos un poco más profundo sobre ese tema, pero vamos a hacer la última pausa comercial para que tengamos el panorama completo para definir esa idea. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el economista y dirigente político Ivanhoe N.G. Cortiña. Tú tocaste el tema al final del segmento anterior del bajo porcentaje del gasto público que va a gasto de capital o a inversiones. E incluso lo ve como si fuera un hito histórico, pero negativo. Y a mí me gustaría que tú me lo asociara esa tendencia, si es que puede denominarse así, con la necesidad de que el gasto público pueda ser utilizado como un apalancamiento para la recuperación económica. Si así se puede lograr que haya ese empuje de esa variable para sacar la economía de donde cayó, del hoyo donde cayó. Definitivamente, Héctor, que la coyuntura que vive el momento es como para llegar a la conclusión de que Keynes se necesita y que también se necesita a los monetaristas. Esa es la opinión que yo tengo sobre este tema. ¿Y qué quiero decir? Que todavía necesitamos a Keynes y que necesitamos a Milton Friedman. Bueno, porque entiendo que la política fiscal debe continuar siendo expansiva y que la política monetaria también debe continuar siendo expansiva. Y en el caso de la política fiscal, esta política expansiva no debe hacer o no debe darse el lujo de destinar gastos solamente a gastos corrientes en la proporción que hemos tenido de un 95% en los primeros 4 meses de este año versus el 84% que fue de gasto corriente en los primeros meses del año 2020 y también en el histórico. Yo decía en el segmento anterior que el gasto de capital de alrededor de un 5% que hemos tenido en los primeros meses de este año, nunca en la historia económica se había ejecutado un gasto corriente un gasto de capital de esa magnitud. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, que cuando usted tiene un gasto de capital bajo, le resta capacidad productiva a la nación. De alguna manera no capitaliza la economía del país y la economía pública, porque usted está gastando un dinero que no tiene capacidad de retorno, porque no se invierte
generan empleo, que generan riqueza en forma permanente, como son las obras de infraestructura, por ejemplo, o bien grandes proyectos habitacionales que vayan a solucionar otros tipos de problemas, pero que crean empleos y crean economía externa. Entonces, esa reducción del gasto de capital le resta capacidad de crecimiento a la economía. Esta capacidad de crecimiento que requerimos, ¿no?, que sea motorizada para alcanzar la meta del 5 o 6% que las autoridades se han planteado para el cierre del año 2021, e incluso que debería ser más alto para podernos un poco reponer de la pérdida del menos 6.7% que se registró en la economía dominicana como contracción en el año 2020. Por lo tanto, esa parte de la reforma fiscal que debe, uno de los aspectos que debe tocar la reforma fiscal, esa composición económica del gasto público, que no concentre tan pocos recursos al gasto de capital y por lo tanto a tan pocos recursos a la inversión pública. Se necesita de mayores niveles de inversión pública en el país, especialmente en una economía como esta que ha quedado muy afectada con el tema del empleo, ¿no?, que ha sido muy afectado, y cuando se afecta el empleo se afectan dos cosas más: se afecta la pobreza y se afecta también al consumo o a la demanda, a esa parte de la demanda que se suma para producir un incremento de la demanda agregada que se requiere para recuperar la economía dominicana, como en cualquier otra recuperación que hemos tenido en otras épocas, tanto en el país como fuera de la República Dominicana. Por lo tanto, Héctor, el tema de la pobreza en el gasto de capital que hemos tenido debe ser revisada en forma urgente por parte de las autoridades públicas para revertir esa pobre composición del gasto económico de un 95% de gasto corriente y un 5% de gasto de capital en estos primeros 4 meses del año 2021. Lo que dice el presupuesto, el presupuesto dice, lo que dice el presupuesto del 2021, que dice que el gasto de capital debe rondar entre un 15 y un 16%, y el gasto corriente entre un 84 y un 85%. En mi caso, yo aspiraría a que fuera más gasto de capital. Pero bueno, el hecho cierto es que la ley de presupuesto no establece eso. No se concibió el presupuesto para que el gasto de capital fuera mayor. Bueno, tal vez por el tema de la recuperación económica o bien por la pandemia, aunque esta composición económica de 85% de gasto corriente y 15% de gasto de capital ya tiene más de una década, probablemente 2 décadas más o menos en esa situación. Para el año 1996, el gasto corriente rondaba alrededor de 54-55%, el resto era gasto de capital. Yo no aspiro a que retornemos a esos niveles de composición, pero sí aspiraría a que el gasto de capital no sea tan pobre como ese 5% que tenemos ahora. Un 75-25 o 70-30 pudiera ser ideal. Por supuesto, en forma progresiva, de tal manera que de 5 pasemos a 10, de 10 pasemos a 15, de 15 pasemos a 20 y de 20 pasemos a 25. Por eso es parte de una discusión que debe propiciarse en el marco de una reforma fiscal o de un pacto fiscal que aborde no solamente el tema de los ingresos, sino también del gasto público y del financiamiento, como decía. El gobierno, Héctor, debe definir cuántos recursos necesita para el pacto fiscal, y no lo ha dicho. Porque ese debe ser el punto de partida para una discusión. Porque si usted no sabe cuánto necesita, no podrá saber cuánto debe buscar y dónde debe buscarlo. Entonces, para que todos nosotros podamos ayudar opinando en forma ya más certera, más focal en cuanto a dónde podrían obtenerse nuevos recursos sin que afecte a la población dominicana, sin que afecte a la clase media, sin que afecte a los trabajadores, pues entonces el gobierno debe decir cuánto dinero necesita, y para que entonces todos nosotros podamos opinar en torno a las fuentes de los recursos que se agencien por esa vía. Hay algunos economistas que han, no necesariamente del sector oficial, sino economistas expertos, conocedores en la materia, que entienden que se necesitaría una reforma que aporte mínimo
un ingresos adicionales equivalente a un mínimo de un 3% del Producto Interno Bruto. Sería, ¿tú coincides con esos cálculos? Y ahora yo te pregunto, ¿hay experiencia de alguna reforma que haya dado un rendimiento tan alto como ese? La única reforma hasta ahora importante que se hizo en el país fue en la década de los 90, 92, 93, 91, 92, 93. Y esa, no en un solo año, sino en forma progresiva, generó hasta un 3% adicional del PIB. Uno supone que si el gobierno no ha dicho qué porcentaje estaría necesitando para aumentar la presión tributaria, y yo no soy muy de la escuela de comparar la presión tributaria dominicana con la del resto de América Latina, porque cada economía tiene sus particularidades. ¿Cómo comparar la presión tributaria dominicana con Argentina, con Brasil, o con México, o con Chile, o con Costa Rica, o con Guatemala, con cualquier país, o con la media de Venezuela incluso? O con Venezuela incluso, que es una situación muy atípica. No, cada país debe de medir su propia ropa. El size que le corresponde de ropa, de vestimenta, ¿no? Para a partir de ahí, entonces establecer la presión tributaria que nos corresponde. Porque para medir una verdadera presión tributaria que requiera el país, debe tomarse en cuenta dos aspectos al menos que son fundamentales. Uno, el ingreso per cápita de la población dominicana. Un país que tenga un ingreso per cápita bajo no puede aspirar a tener una presión tributaria alta. Un país que tenga un ingreso per cápita alto podría aspirar a tener una presión tributaria alta. Igual, un país que tenga una informalidad en la economía, particularmente en el empleo alta, tampoco puede aspirar a tener una presión tributaria alta. Un país que tenga un PIB informal alto, como es el caso dominicano, no puede aspirar a una presión tributaria alta. Entonces, esos son elementos, Héctor, que los hacedores de políticas públicas deben considerar, ¿sí?, al momento de establecer cuál es la presión tributaria ideal para la República Dominicana. Yo sí creo que a partir de las necesidades brutas de financiamiento que ha establecido el gobierno para el año 2021, que superan el 4% del PIB, pues uno tiene que concluir entonces que a partir de ese dato, aunque ese dato se puede afinar, se puede discutir todavía con mayor nivel de profundidad, la reforma estaría por el lado de agenciarse alrededor del 4% del PIB. Pero eso habría que discutirlo con mayores niveles de detalle. Ahora, ¿en cuáles fuentes pueden procurarse el 4, el 5 o el 3%? El número que fuera, el número mágico que fuera. Ese es un desafío que tenemos. Yo tengo mi opinión al respecto de cuáles serían las fuentes donde pudieran tocarse para agenciar el porcentaje que se defina para lograr mejores ingresos fiscales, mayores montos de ingresos fiscales para que el gobierno pueda atender las necesidades y la recuperación económica, siempre tomando en cuenta el momento, siempre tomando en cuenta la economía política, el punto en el que nos encontramos. El punto que nos encontramos es el de la recuperación económica. ¿La podría citar? Nos quedan 2 minutos. Citar de fuentes, bueno, en primer lugar tenemos un gasto tributario que ha sido medido para el año 2021 en torno al 4.3%, por es más alto, es en torno al 5%, porque el año 2020 es un año atípico y no se puede tomar como referencia, porque el consumo, la demanda agregada colapsó y por lo tanto es más difícil cuantificar el verdadero monto que tiene de gasto tributario hoy día. Ahí hay un espacio. Por ese espacio no me estoy refiriendo, para que no haya confusión, a tocar aquellos bienes que están exentos de impuestos, como por ejemplo el ITEVIS de la canasta básica familiar. No me estoy refiriendo a eso, porque yo soy de lo que entiendo que ese es un tema que no se debe tocar, porque no es el momento nunca es el momento, por lo menos ahora, de afectar a los sectores vulnerables de la sociedad dominicana, es decir, a la sociedad llana y simple. Y luego tenemos el tema de la
evasión. La evasión en la República Dominicana, calculada por las autoridades, en el caso del impuesto sobre la renta, supera el 50%, dependiendo si es persona física o si es persona jurídica. Y si es del ITEVI, supera el 40%. Entonces, ¿por qué no atacar esa parte que tiene que ver con la eficiencia de la administración tributaria? Pero para atacarla se requieren de tomar otro tipo de medidas. Reflexiones en torno a cuáles serían esas medidas para reducir la evasión fiscal. Bajó. Gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre es agradable escuchar tus explicaciones que están muy sujetas a la parte técnica, a pesar de que tú eres un dirigente político, que todo el mundo lo sabe, pero te quita esa vestimenta por el momento y te queda solamente con el de técnico. Así que lo que pasa es que el político, Héctor, tiene que ser en la medida de lo posible técnico, y el técnico en la medida de lo posible debe ser político. El técnico, si trabaja en forma, debe ser politécnico, por supuesto, y uno hace un esfuerzo. Yo, que soy miembro de la Fuerza del Pueblo y además soy economista, hago un esfuerzo por ubicarme como politécnico. Bueno. Gracias, Ivanhoe, y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.